Bueno, muchas gracias Adriana. Hola a todos y a todas. Es un gusto volver a verlos y a verlas. Hay muchos y muchas que ya han estado en los dos procesos anteriores, así que somos viejos y viejas conocidos. Eh, Van a escuchar ahora ladrar a mi perra. Les pido disculpas, estoy en mi casa y bueno, nada, y no pude ir para otro lado y silenciarla. Tengo el gusto de presentar a Valeria Quiroga, que nos va a dar la clase, la charla de hoy. Valeria, además, bueno, de yo trabajar con ella, es politóloga, es cientista de datos, especialista en investigación en ciencias sociales, es directora actualmente de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Este cargo lo ganó por concurso, que desde en el año 2001 es responsable de estadísticas del patrocinio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, o fue directora, perdón, de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, capacitadora de las áreas de estadísticas en los poderes judiciales de las provincias, de distintas provincias argentinas. A ver, ¿qué más puedo decir? Es docente titular de la utilización de estadísticas en el sistema judicial, en la maestría de la Escuela Judicial de la República Argentina, y coordina el grupo de trabajo de capacitación de la red de RIJA, de la Red Internacional de Justicia Abierta. Valeria tiene muchísima experiencia en datos, en trabajar con datos, en trabajar con estadísticas, en producir datos, en poner en valor datos. Y no solo es la directora es la coordinadora, perdón, del grupo de capacitación de RIJA, sino que es la responsable última del índice de transparencia pasiva, que lo vimos en el proceso de formación de acceso a la información, todo el trabajo metodológico, todo el armado de la herramienta recayó en Valeria, así que la verdad es que es un honor, me parece, y una oportunidad enorme poder conversar y hablar con Valeria, que además es una divina persona, además de ser súper buena profesional, es una divina persona. Así que las dejo con Valeria, les explico mínimamente la idea cuando pensamos entre RIGE y Red Ciudadana, este proceso de formación que es de datos abiertos. Lo dividimos en dos. Para hablar de datos abiertos, como bien lo va a decir Vale, primero necesitamos saber qué son los datos, cómo recolectar datos, dónde encontrar datos y qué valor darle a los datos, para después poder hablar de datos abiertos. Entonces, esta primera parte, Valeria va a hacer eso, va a introducirnos en el mundo del dato, que para la toma de decisiones de política pública a veces están menospreciados, pero es tan importante. Así que, Vale, todo tuyo. Acá estamos mirando el chat y las manitos levantadas si hubiese preguntas. Bueno, genial. Bueno, gracias Eugenia por la presentación, gracias a Guatemala por el recibimiento y a la Red Ciudadana también por la convocatoria. Eh, en la idea y en consonancia con lo que les contó un poco Eugenia, la idea es justamente ir a las bases, empezar porque sobre cuáles son las razones que nos conducen a estar hablando a esta altura ya del partido de datos abiertos. Así que voy a compartir una presentación con ustedes. Yo quisiera esto, bueno, por ahí a mí se me va a dificultar leer el chat mientras estoy charlando sobre algunas cosas de las slides, pero siéntanse cómodos en interrumpirme y hacer las preguntas que quieran a medida que vayamos conversando sobre algunos de los temas. Voy a compartir pantalla y como les decía, la idea es empezar desde los orígenes. Así que para hacer eso, vamos a
compartir juntos dos pequeños videitos. Somebody in this room murdered Lord Sly. Who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was crouching the grass in the master bedroom. I got Mrs. Wilson's girls below stairs, sir. I was writing my materials in the packing cell. Constable, arrest Lady Sly. You don't need to worry, madam. As any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out of the way. It's just a matter of observation. It's how observant. Ok. Vale, perdón que interrumpa, no se vio el video, no corrió. Ah, ¿no? No, pero bueno, lo podés contar si no funciona, no pasa nada. No sería la idea. Vamos a hacer lo siguiente, porque Se escuchaba un audio de lejos, pero no se entendía ni el audio ni se vio el video. Ok, porque es visual la cosa, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acá y vamos a ir ahora. Sí, ahora se ve bien. Perfecto. Somebody who murdered Lord Sly, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was crouching the grass in the master bedroom. I got Mrs. Wilson's girls below stairs, sir. I was writing my materials in the packing cell. Constable, arrest Lady Sly. You don't need to worry, madam. As any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out of the way. It's just a matter of observation. It's how observant. Ok. ¿Alguien de los que están acá está de acuerdo con que ella fue la asesina? Estamos todos vinculados con los sistemas judiciales, todos tenemos ideas más o menos de cómo funciona, juntamos pruebas para poder pensar quién es el autor intelectual o material de algún hecho violento en los sistemas penales. Bueno, en ese sentido, más o menos, este señor miró, se fijó, interrogó, tomó una decisión, acusó y dijo que era ella la asesina. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa distinta? ¿Tenía razón? ¿La evidencia que juntó fue la suficiente? ¿Fue insuficiente? ¿Alguien que me quiera hablar? Aprovechemos que todavía En somos... el chat, Rosa dice que no tenía razón. Ok, ¿por qué, Rosa? Daniel dice que es insuficiente, dicen acusó por su posición. No sé si les pueden abrir los micrófonos, empezar por Rosa primero. A ver. Bueno. No. Adriana, a ver si se pueden habilitar los micrófonos. Sí, ya pedí a Rosa. si Sí, pod- buenas noches. Hola, Muy buenas Rosa. noches. Sí, muy buenas noches. Hola. Según el video, pues que acaba de compartir, realmente lo que se basó fue una suposición de la pregunta que le hizo a la señora del por qué ella estaba haciendo esa actividad y él supuso, el detective, ¿verdad? Supuso de que porque ella estaba haciendo esa actividad, ella era la responsable. Y lamentablemente en la realidad o en la actualidad, muchas personas se ven en este tipo de ejemplo, ¿verdad? Que sin razón, sin justificación, sin mayor derecho a defenderse, son acusados.
Le saluda Rosa Regina desde El Salvador. Bueno, Rosa, ¿a alguien más se le ocurre que haya sucedido algo que justificaría que no fuera más allá? Digo, centrándonos en lo que vieron, ¿sí? En lo que vieron. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra de lo que sucedió en el video? ¿Algo que les llamó la atención? Neri dice que se vulneró el derecho a la defensa. Si querés hablar, Neri. Está silenciada, Adriana, a ver si Neri puede abrir el micrófono. Sí, ya pedí también para que pueda hablar. Listo. Neri. Ahí Neri está silenciada, pero ya puedes abrir tu Ahorita, micrófono. hola, Ahí hola. está, sí, muy Te bien. escuchamos. Sí, buenas a todos, es un gusto. Mi nombre es Neri Mariela Pineda Villacorta, desde El Salvador. Considero de que la valoración que hizo el oficial ha sido una vulneración de derecho de defensa, en el sentido de que únicamente por la presunción subjetiva de él, pues tomó esa, digamos, esa decisión de responsabilizar a una persona sobre la actividad que ésta estaba realizando. No comparto el criterio que tomó el oficial, ya que para ser, digamos, culpabilizada una persona, tiene que realizarse un debido proceso, una investigación. No se realizó en ese momento, Sí, solamente. clarísimo, clarísimo. Es un video disparador, no es sobre un proceso, y lo que buscábamos aquí era dispararles algunas cuestiones con lo que vamos a ver nuevamente. No sé si alguien más tiene algún comentario o compartimos. Natalia dice lo mismo que dijeron antes, que no hay pruebas suficientes, así que podemos ver el siguiente. Ok, muy bien. Ahí lo ven, ¿no? Estamos viendo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was finishing the grass in the master bedroom. How his lordship's skirt, the skirt, sorry. I was writing my materials in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smythe. Bueno, como verán, hasta el muerto les cambiaron y nadie lo detectó. Estaban tan enfocados en el debido proceso, en el ejercicio de derechos, en mirar cuestiones vinculadas con su quehacer y con sus modelos mentales, que ninguno de ustedes detectó que hasta el supuesto cadáver que estaba en la escena fue cambiado. Nadie detectó eso. Bueno, esta es una de las razones por las cuales trabajamos con datos, porque las percepciones nos están engañando todo el tiempo. Vamos a volver a compartir aquí. Y vamos a pensar un poco qué es lo que pasa, cómo armamos nuestros modelos mentales, de dónde sacamos la información que nos permite utilizar filtros para ver el mundo que nos rodea y poder describirlo, interpretarlo y analizarlo. Bueno, primera cosa, estamos atravesados por el lugar en donde nacimos y crecimos y nos desarrollamos. Esa educación que recibimos, el contexto del barrio, si teníamos posibilidades de salir a andar en bicicleta, si jugábamos en la calle, si nos apropiábamos del espacio público, vamos a tener una percepción sobre las cosas completamente distintas que aquellos niños que crecieron en lugares donde la vida de la niñez no estaba en esos niveles de libertad, por ejemplo.
La segunda cosa que nos va a intervenir es la educación que recibimos. Claramente esto va a introducir sesgos. Pensemos que nosotros estamos siempre detrás de la producción de conocimientos, con lo cual nos vamos construyendo nuestras identidades, nuestros soportes, nuestras herramientas cognitivas en función de cosas que sucedieron con anterioridad y vamos detrás de los cambios y de las cosas nuevas que se generan. Ni hablar del mundo conectado de esta era y de este siglo. Las redes sociales forman opinión y también introducen sesgos en las miradas que nosotros tenemos. Y por último, la constituye parte de la intuición, que a lo largo de la evolución del tiempo es lo que nos ha permitido observar cosas y con velocidad llegar a conclusiones para hacer generalizaciones. En este sentido, ¿por qué vamos a decir que trabajar con datos, utilizar una herramienta como la estadística para analizar esos datos, para construir indicadores, se conforma en un recurso estratégico? Porque esa información nos va a poder permitir poner de manifiesto cuáles son las virtudes y las deficiencias de los sistemas judiciales. Porque la evidencia nos va a permitir dinamizar procesos políticos para generar mejoras en las políticas públicas. Porque no hay forma de planificar y diseñar políticas públicas eficientes si no podemos monitorear sus implementaciones y hacer correcciones en función de sus desvíos. Además, porque nos permite asignar los recursos de una manera mucho más efectiva, eficaz y eficiente. Tenemos recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Todas estas cosas basadas sobre evidencia nos permiten asignarlos de una mejor manera. Acá hay gente que no está pudiendo entrar. Okay. Vamos a definirla. Yo les dije que íbamos a tratar de hablar de estadísticas, que las estadísticas es una manera, si no es la central, de trabajar con datos. Y para hacer esto vamos a tratar de primero entender qué es lo que hace la estadística sobre los datos. Yo acá encontré 3 definiciones que, como dirían los del mundo del derecho, para mí están en concurso, porque son 3 definiciones que hablan de la estadística desde distintas dimensiones que se interrelacionan entre sí. La primera de las definiciones dice que es el conocimiento relacionado con el tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Donde no conocemos cómo está funcionando un fenómeno, esta es una herramienta que nos va a permitir despejar esa incertidumbre y poder describir el comportamiento de ese fenómeno. Otra de las definiciones dice que es una rama de la matemática, que trata de la recopilación, el análisis, la interpretación y la presentación de una cantidad de datos numéricos. Bueno, esto nos está hablando de cuál es la herramienta que vamos a usar, las matemáticas, para tratar estos datos, para compilarlos y para analizarlos. Y la última de las definiciones que elegí para hablar de la estadística, de lo que hacemos, los que hacemos estadísticas, la define, la define como una rama del método científico que trata de los datos reunidos al contar o medir propiedades de alguna población. Esta tercera definición nos habla de que hay un método que nos va a garantizar la calidad de la producción y del análisis que hagamos si no nos apartamos de la secuencia de pasos lógicos que tenemos que aplicar para hacer esto. También quiero contarles que en materia de estadísticas hay 2 grandes grupos de estadísticas. Tenemos las estadísticas descriptivas y las estadísticas inferenciales. Las descriptivas dicen que se refieren a la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de un conjunto de datos. Y que lo que va a hacer es esencialmente resumir con 1 o 2 elementos de información que van a ser nuestras medidas descriptivas, caracterizar a la totalidad de los datos. Cada vez que nosotros tenemos todas las sentencias, todas las causas que ingresaron,
todas las mediaciones que tuvieron acuerdo. Cada vez que tenemos todos los datos de nuestro conjunto de datos, el tratamiento que hagamos sobre ese universo va a estar trabajando sobre estadísticas descriptivas. Les dije que había un segundo tipo, que es la estadística inferencial. Esta rama de la estadística nos va a permitir establecer previsiones y conclusiones generales de una población, pero a partir de un subconjunto o de una muestra. En este caso en particular, los modelos estadísticos van a actuar como puentes para llenar el gap que hay entre el universo de casos al que yo no accedo porque no tengo todas las sentencias, porque no tengo a todos los imputados o porque no tengo todas las decisiones, y el subconjunto al que sí pude acceder, a la muestra que construí de personas que brindaron, por ejemplo, su opinión respecto del Servicio de Justicia de Guatemala. Por último, quiero contarles que esta rama de la estadística está basada sobre el cálculo de probabilidades. Y esto es muy importante porque todos los algoritmos de inteligencia artificial trabajan sobre cálculo de probabilidades. Todo lo que están haciendo, ChatGPT, Copilot, todas las que estamos usando eventualmente en estos últimos tiempos, todas funcionan sobre cálculos de probabilidades. Por eso es importante volver a las fuentes. Ahora bien, tenemos que tener en consideración algunas cuestiones. Que para que las generalizaciones que vamos a hacer a partir de la estadística inferencial, esta que trabaja con probabilidades, sean válidas, tenemos que construir muestras que sean representativas de la población y que la calidad de los datos, ¿sí?, que están involucrados en esos subconjuntos de la población esté controlada. Y por último, deben considerar también que la inferencia siempre se realiza en términos de rangos aproximados, porque para construir una muestra yo tengo que trabajar y conocer el error muestral y el nivel de confianza de la distribución de probabilidades. ¿Cómo se vinculan unas con otras? De esta manera, yo puedo, por lo general los poderes judiciales hacemos estadísticas descriptivas porque tenemos acceso a grandes bases de datos que contienen todas las demandas que recibió una jurisdicción, todos los imputados que hay en las causas judiciales, todas las sentencias que los tribunales sacan. Entonces, por lo general tenemos acceso a la población en su conjunto. Pero hay casos en los que esto no sucede, porque las jurisdicciones están alejadas de los centros urbanos, porque están descalzadas de los sistemas de gestión, entonces los registros siguen siendo aún manuales. Bueno, hay diferentes situaciones que hacen o que pueden producir que no podamos acceder a la población y conocer sus parámetros o características. ¿Cómo vamos entonces a tratar de acercarnos a una descripción que sea lo más completa posible de esa población a partir de la construcción de muestras? En las muestras, igual que en la población, vamos a definir variables. Esas variables nos van a permitir que registremos los datos que alimentan la composición de esas variables y que nos van a mostrar, valga la redundancia, las variaciones que tienen. A partir de que contamos con los datos, vamos a utilizar dos métodos para describirlos: los métodos gráficos y los métodos numéricos. Los métodos numéricos nos van a permitir calcular estadísticos. Y a partir de que vamos a conocer la distribución de probabilidades de esos estadísticos, vamos a poder estimar los parámetros, bueno, esto se activa solo, no sé por qué, los parámetros a los que queríamos acceder de la población o universo. Recuerdan que en las primeras descripciones que hicimos
cuando arrancamos, les dije que había 3 definiciones, y esas definiciones, una de ellas hablaba de que hay un método. Bueno, este método, más allá de que ahora lo vamos a ver para el tratamiento de datos específicamente, sirve además para la consecución de, por ejemplo, los programas de aperturas de datos. ¿Por qué? Porque en cualquier diseño lógico, la primera cosa que vamos a tener que definir es la elección del objeto y universo de casos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿A qué datos vamos a querer abrir, por ejemplo? ¿Sobre qué hablan esos datos? ¿Cuál es el fenómeno que queremos describir y que queremos comunicar y que queremos compartir y queremos que otros, porque estos datos van a ser disponibilizados de manera abierta, puedan hacer uso de ellos y llegar a análisis distintos de los que nosotros podríamos haber realizado? Bueno, eso, si no está bien definido, si nos equivocamos en la definición del universo y el objeto de casos, vamos a arrastrar ese error en todos los demás procedimientos que llevemos adelante. Un ejemplo típico de esto donde solemos equivocarnos. Queremos saber cuál es la duración promedio de las causas de ejecuciones fiscales en una jurisdicción determinada. ¿Cuáles se imaginan que debería ser el universo de casos si el estudio es para 2022? ¿Qué sentencias deberíamos tomar? ¿O qué causas deberíamos tomar para hacer un estudio de tiempos? Lo pueden poner en el chat si quieren, yo se los voy leyendo a Vale. Si alguien se anima. Si alguien se anima, sí, que se animen, porque si no me aburro yo sola hablando. A ver, la pregunta es qué tiempo hay que tomar. ¿Qué causas habría que tomar, claro, para hacer un estudio de tiempo si quisiéramos saber cuánto duran las causas de un objeto determinado en el año 2022 o 2023? Si no levantan la mano y les abrimos el micrófono. ¿Quién se anima? Así lo hacemos participativo. Ahí, alguien levantó. Neri. Neri. A ver si le damos la palabra, le abrimos el micrófono a Neri. Ahí está. Entiendo la pregunta, ¿verdad? Que es ¿qué causa o qué causa vamos a, una causa determinada, digamos, en el ámbito judicial? ¿Cómo podría ser? La pregunta, ¿la causa? Yo quiero hacer un estudio de tiempos para saber cuánto tarda en resolver un poder judicial determinado un tipo de causas. Y eso lo quiero hacer respecto del año 2022. Por ejemplo, podría ser los delitos relacionados a la violación sexual. Por ejemplo. Muy bien. Ahí tenemos elegido el objeto. El objeto. Entonces, si yo quiero saber del año 2022, ¿cuáles fueron las causas? Entiendo así, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas de que mayor, digamos, se dieron para que se constituyera este delito de violación sexual? En este caso, yo delimitaría su tema. Lo delimitaría en las edades de niñas de 14 o de 10 a 14 para delimitar e irme a ver cuál fue las causas que conllevó a que estas niñas fueran víctimas de violación sexual. Haría mi análisis. Bueno, miren, ven, ahí tenemos parte de los ejercicios que hay que hacer para la construcción de datos y de datos abiertos con calidad. Si yo lo que quiero hacer es un estudio de tiempo,
y quiero saber cuánto tardan esas causas en ser resueltas, el dato de las niñas, de sus edades, de las causales, están por fuera del objeto. ¿Sí? Estoy introduciendo datos y variables que no se corresponden al objeto, porque lo que yo quiero medir es cuánto tardan en ser resueltas ese tipo de causas. Entonces, la definición, otra vez, del objeto y universo es determinante para todo lo demás que hagamos sobre los datos que contienen ese objeto y ese universo. Y si yo lo que quiero hacer es medir cuánto están tardando en ser resueltas, y lo voy a hacer para el año 2022, yo no puedo ir a tomar causas de abuso, ¿sí?, que hayan ingresado en el año 2022. Porque, ¿qué le van a pasar a esas causas? En términos generales, el 70% no van a estar resueltas aún. Las que ingresaron a lo mejor el 3 de febrero, puede ser que tenga una sentencia a esta altura del año. Pero lo más probable es que la mayoría de las causas ingresadas en ese año no estén resueltas aún. Entonces, el universo de casos tienen que ser todas las causas que se resolvieron en el 2022, independientemente de su fecha de ingreso. Porque tengo que ir a tomar la sentencia del año que estoy estudiando y de ahí ir a ver cuándo se iniciaron. Entonces, en este ejemplo, que me ayudó Neri a ponerlo sobre la mesa, digamos, otra vez, la elección del objeto y universo es determinante para todo lo demás que nosotros querramos hacer. Después puede tener algunas tareas técnicas vinculadas con estudios de la situación, con relevamientos en función de informantes clave. Esto es lo que nosotros usamos, esta técnica, por ejemplo, para el diseño del índice de transparencia pasiva, porque convocamos gente de las unidades de aplicación y de los órganos garantes para que nos contaran cuáles eran sus procesos de trabajo para determinar los distintos indicadores que tenía, que debían conformar el índice. Si estuviéramos haciendo una investigación de cómo es el acceso a la justicia en determinada jurisdicción o en determinado país, bueno, deberíamos construir un sistema de hipótesis y un marco teórico, porque mirar el acceso a la justicia determina, ¿sí?, está determinado por el marco teórico desde el cual nosotros nos paramos para mirar el acceso. Entonces, otra vez, el objeto y universo va a determinar todos los procesos técnicos que le siguen al procedimiento, porque el estudio de tiempo no necesita un marco teórico, pero el acceso a la justicia sí. Entonces, reitero con el nivel de importancia que tiene la definición de esto. Segundo, y ahora no se quiere mover, recién se movió, ahí estamos. Segunda etapa es el diseño lógico. Bueno, ese dato que nosotros queremos construir, ese dato que nosotros queremos ir a recolectar para ver un fenómeno determinado. Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo nos vamos a juntar con ese dato? En función del objeto y del universo vamos a determinar si ese dato lo vamos a levantar de los sistemas de gestión, entonces lo que tenemos que hacer es un muestreo, por ejemplo, o una captura directamente lo tenemos registrados en bases de datos, o si esto va a ser una encuesta a los usuarios del sistema en función de que estudiemos o el acceso o la satisfacción con el servicio de justicia brindado. Bueno, todo eso, otra vez, el objeto. Y acá vamos a construir los instrumentos que nos permiten llegar al dato que mide ese objeto de estudio. Tenemos luego el trabajo de campo. Esta va a ser la etapa en la que efectivamente nos juntamos con el dato. Si es una encuesta de satisfacción a los usuarios del sistema, será el momento en el que los detenemos
los entrevistamos, les preguntamos si me pueden contestar una encuesta, le hacemos las preguntas, registramos sus respuestas. Si vamos a tomar los datos de los sistemas de gestión de expedientes, es en el momento en el que con la query levantamos todos los datos que nos queremos traer para procesar, limpiar, etcétera, etcétera. Casi siempre, de todas las fuentes de datos, los datos vienen sucios y requieren que los trabajemos. Requieren que sean codificados, que sean organizados, que sean sanitizados y tabulados. La cuarta de las etapas tiene que ver con estos procesos de sanitización y ordenamiento de los datos que capturamos. Y por último, la última de las etapas del proceso lógico tiene que ver con el análisis y la presentación de esos datos que hemos tratado y trabajado. Acá vamos a llegar a las conclusiones, vamos a hacer las tablas de distribución de frecuencia, de contingencia, vamos a poder correrle a esos datos medidas estadísticas para conocer si hay asociación entre variables, qué correlaciones existen, si covarían unas con otros, bueno. Y luego de eso, presentarlos de una manera gráfica para que esa información llegue a todos y pueda ser entendida y aprovechada. ¿Qué tenemos acá para repasar entonces? Algunos conceptos que deberían quedar así como grabados para que cada vez que hablemos de datos y sobre todo los que tratamos datos, nos entendamos. Cada vez que nosotros llamemos o hagamos alusión al universo o población de un conjunto de datos, vamos a estar hablando de todos los elementos bajo estudio, ¿sí? Todas nuestras sentencias, todas nuestras causas, todos nuestros imputados, todos nuestros testigos, cada vez que sean todos, bueno, vamos a estar hablando de población universo. Cada vez que nosotros hablemos de una muestra, vamos a estar pensando en ese subconjunto de la población, ¿sí? Que pertenece al universo en el que están todos, y que descansa en el principio de que las partes representan al todo. Por lo tanto, para que una muestra sea buena, tiene que tener reflejadas todas las características que devienen de la población de la cual fue extraída. Esto es la representatividad de los datos de una muestra respecto del universo de casos que lo contienen. Muestreo. Cuando hablemos de muestreo, vamos a estar hablando de la técnica por la cual nosotros armamos esos subconjuntos o muestras, ¿sí? Por la técnica con la que vamos a seleccionar algunos elementos de la población o universo para diseñar una muestra representativa. Cuando hablemos de unidades de análisis, vamos a estar hablando del elemento o el dato menor o indivisible del conjunto que llamamos universo, en el cual está presente las características o variables o los fenómenos que constituyen nuestro objeto de estudio. Si nosotros queríamos estudiar la duración de los procesos de estos objetos que había mencionado Neri, bueno, tenemos que saber que las características va a ser la fecha de ingreso, la fecha de sentencia, la variable de duración. Todas esas variables van a tener que estar en esta unidad de análisis. Para referirnos a medidas estadísticas de resumen, frecuencias, contingencias, porcentajes, medias, medianas, moda, cada vez que eso es calculado sobre el universo o la población, lo vamos a llamar parámetro. Esto es un valor o una medida que representa o resume la información de un conjunto de datos, pero que está compuesto por todas nuestras unidades de análisis.
En el caso que estas medidas sean elaboradas a partir de un subconjunto o de una muestra, para distinguirlas justamente les vamos a llamar estadísticos. Y por último, me han escuchado mencionar varias veces la palabra variables. ¿Y qué es una variable? Es un concepto que puede asumir distintos valores cuando los medimos en nuestras unidades de análisis. Entonces yo tengo la tira de ustedes acá abajo. Si yo pensara en que una variable es participantes en función de los nombres, diría que tengo a Neri mujer, a Julio varón, a Eugenia mujer, a Adriana mujer, a Rosa mujer. ¿Sí? Ven que a cada unidad de análisis, que es cada uno de los participantes, esa variable va asumiendo distintos valores en función de que yo las mido en cada una de las unidades de análisis. Tenemos que pensar qué es un sistema de información. Nosotros usamos los datos para construir sistemas de información. Y los sistemas de información en los sistemas judiciales, valga la redundancia, están compuestos básicamente por 4 grandes dimensiones. La primera de ellas, la demanda del servicio de justicia. A ella le integran principalmente todos los asuntos llevados a conocimiento de los diferentes organismos jurisdiccionales y podemos pensar que las unidades de análisis de esa demanda son las causas, expedientes, legajos, dependiendo de la denominación de que cada uno de nosotros use, pero entendiendo que son los asuntos que fueron llevados a conocimiento de los tribunales para que tomen alguna decisión. La segunda de las dimensiones de los sistemas de información claramente es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué servicios de justicia estamos brindando? ¿Qué tipos de sentencias estamos sacando? ¿Qué métodos alternativos estamos utilizando para salidas del sistema? Bueno, todo lo que tiene que ver con la respuesta, con lo que hace el Poder Judicial ante esa demanda, podríamos ponerlo dentro de la dimensión de respuesta. En tercer lugar, tenemos los tiempos. Bueno, ¿cuánto tardamos nosotros en satisfacer esa demanda? Nosotros hablo de los operadores del sistema, ¿no? ¿Cuánto estamos tardando? Y por último, la última gran dimensión de los sistemas de información judiciales tiene que ver con cómo usamos los recursos con los que contamos para satisfacer esta demanda. ¿Sí? ¿Qué recursos humanos tenemos? ¿Qué recursos financieros? ¿Qué recursos edilicios nos permiten efectivamente satisfacer esas demandas? Por lo general, además de estos grandes conjuntos de dimensiones del sistema de información, también tenemos la posibilidad de estratificar o cortar todas estas dimensiones por otras variables que nos ayuden a entender cómo están funcionando los sistemas judiciales. Entonces podríamos, por ejemplo, cortar la respuesta por tipo de objeto de juicio o la demanda, que fue el caso que dio Neri, ¿sí? Un objeto de juicio determinado. Bueno, ¿cuántas causas ingresaron de ese tipo de delito? Podríamos cortarlas por fuera, podríamos analizar por jurisdicción, si las jurisdicciones territoriales fueran múltiples, la asignación de los recursos humanos, financieros, de infraestructura, etc. ¿De dónde provienen nuestros datos para alimentar y para caracterizar estas 4 dimensiones de los sistemas de información? Mayoritariamente de bases de datos de registros de expedientes. Ya casi todos los países de Latinoamérica tienen bases de datos de gestión de expedientes. La pandemia hizo que esto en lugares a los que no llegaba tuvieran que llegar necesariamente. Entonces, bueno, predominantemente los registros jurisdiccionales surgen
de sistemas de gestión de causas. Sin embargo, en muchos lugares seguimos utilizando los libros de las mesas de entradas, donde registramos ciertos tipos de información todavía. Después tenemos información o datos que pueden provenir de percepciones, porque queremos conocer, bueno, qué es lo que la gente percibe respecto del servicio que se le brindó. De encuestas de opinión pública, de encuestas a usuarios expertos, a proveedores del servicio, de observaciones directas. Todas estas son fuentes sobre percepciones del servicio que se está prestando. Y por último, los sistemas de información judiciales además abrevan en información de otros organismos que cooperan o que trabajan en conjunto con nosotros. Policías, reincidencias, registros de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor y algunos datos que también provienen de investigaciones de la academia vinculadas con el análisis de la performance de ciertos poderes judiciales. Ahora bien, algo que sí ha cambiado en los últimos tiempos, los que hacemos estadísticas desde hace muchos años, notamos que la concepción del dato, este dato que se registra y que pertenece a los poderes judiciales históricamente, ha cambiado en su entendimiento, en su descripción y en su valoración. Pasó a ser ahora como un bien público, donde estamos trabajando para que las políticas estén centradas en las personas y la toma de decisiones esté basada en evidencia. Y esto ha hecho que haya una mayor demanda de datos en los últimos tiempos. Y en particular, los datos abiertos, que tienen estas tres grandes características vinculadas con que, sin lugar a dudas, contribuyen a aumentar los niveles de transparencia activa. Es la única manera que tenemos de facilitar la interoperabilidad entre sistemas. Y por último, que contribuye a posicionar al gobierno judicial como una plataforma para la innovación, porque en esta lógica de trabajar con otros, la inteligencia colectiva hace que aparezcan soluciones a determinados problemas que quizás de otra manera no hubieran podido ser resueltos, o por lo menos con alguna estrategia que a nosotros no se nos ocurrió. Ahora bien, vamos a definirlo concretamente. ¿Qué es un dato? Bueno, acá tenemos una definición. Es una representación formalizada de entidades o hechos que puede ser presentada de una forma adecuada para ser comunicada, para ser interpretada, para ser procesada por medios humanos o automáticos. La definición de la Real Academia Española dice que es una información dispuesta de una manera adecuada para su tratamiento, para ser tratada por una computadora. Y en esta lógica tenemos que pensar que un dato es algo que puede ser susceptible de ser estudiado sistemáticamente, con lo cual un dato puede ser una foto, puede ser un texto, puede ser una canción, puede ser un tweet, puede ser una película. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo importante, si bien es el basamento, porque sin el dato no podemos construir información, pero el tema es que ese dato en sí mismo, si no se emplea para aportar valor y conocimiento sobre algún fenómeno en particular, pierde este sentido que le damos de bien público. Pero, como les dije recién, es el pilar, ¿sí? Es el cimiento que nos va a permitir construir cualquier sistema de información. Hay alguien que no está pudiendo entrar. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, 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 porque nuestros datos primarios sean de calidad. Seguramente que si yo los invitara a comer, si vienen a Buenos Aires a pasear y les digo yo voy a cocinar y esto es lo que fui a comprar a la verdulería, ustedes presupondrían que probablemente, siendo más o menos buena cocinera, no me puede salir tan mal la comida, porque
el tomate se ve rozagante, porque el pan parece crujiente, parece que lo podemos oler, las berenjenas están brillosas. Entonces, bueno, ese esfuerzo también tiene que estar en la construcción de nuestros datos primarios. ¿Y por qué? Porque los datos primarios son el primer eslabón de la cadena de valor de los sistemas de información. Cuando yo construyo sobre datos primarios que no tienen calidad, que están sucios, que están deficientes, que están ausentes en algunos casos, esto involucra y hace que esa cadena de valor de los sistemas de información se corte por el eslabón más débil. Y como les dije antes, tenemos que tener en cuenta que los datos primarios son los que nos permiten, con algunas estrategias de estadística inferencial, construir los algoritmos de inteligencia artificial que están tratando de operar sobre los sistemas judiciales. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a cómo construimos los datos primarios. Y parte del trabajo que además tenemos que hacer con esto es la sensibilización a quienes son los productores, a esa gente que carga cuando reciben la mesa de entradas, la demanda judicial, los datos de la carátula para ser sorteadas, el juzgado que le tocó, bueno, toda la información que se va generando a partir de que los procesos van caminando. Bueno, tenemos que trabajar con esa gente para que sepan que eso que están haciendo tiene un impacto enorme luego en la construcción de los sistemas de información de los poderes judiciales. Hablamos de las variables y acá algo sumamente importante. Para que esos datos de calidad se verifiquen, tiene que ver con que entendamos que hay diferentes tipos de variables. Dos grandes grupos de variables. No los estoy viendo y no sé, insisto con esto, deténganme. Si quieren repreguntar, me pueden interrumpir. Yo no sé, Euge, si vos vas mirando el chat, porque si yo hablo no... Pero bueno, esto, me pueden interrumpir, pueden repreguntar para acompañarme. Bueno, les decía. Sí, vale, yo miro todo el chat y las manitos levantadas. Tranquila. Genial. Buenísimo. Bueno, les decía que hay dos tipos de variables, dos grupos de variables importantes que agrupan a otros subtipos y que son las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cualitativas van a ser aquellas variables que expresan características o atributos, ¿sí? El fuero, el género de un imputado, la nacionalidad, el tipo de sentencia dictada. Si solo pueden tomar dos valores posibles, se las va a llamar además dicotómica. La causa está resuelta o está en trámite. ¿Está terminada o no lo está? ¿Sí? Esas van a ser variables cualitativas y además dicotómicas porque tienen solo dos posibilidades. Dentro de las cuanti tenemos las variables que van a expresar cantidades numéricas. Cada vez que ustedes, delante de una variable que van a querer estudiar o de la que van a querer recolectar datos, aparezca la palabra cantidad, estamos delante de una variable cuantitativa. Y son tiempo, cantidad de sentencias dictadas, cantidad de imputados, cantidad de testigos. Todas esas son variables cuantitativas. Y tenemos dentro de las cuanti dos subtipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que presentan separaciones en la escala de valores que puede tomar. Esto quiere decir que entre dos valores consecutivos no hay ninguno posible en el medio. Yo dicté 73 sentencias o 74. 73 sentencias y media nunca pude haber dictado, ¿sí? Esta es una variable discreta. Me ingresaron 48 causas. Tengo 43 empleados. 43 y medio no existe.
Por el contrario, el otro subtipo que tenemos dentro de las quanti, que son las continuas, sí permiten hacer esta diferencia de intervalos. ¿Recuerdan cuántos puntos hay entre dos puntos sobre una recta? Bueno, infinitos, ¿sí? Como hay infinitos puntos, esto conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Tengo infinitesimales las posibilidades de construir intervalos en una variable continua. Esto es duración de tiempo, por ejemplo. El tiempo puede ser expresado en años, en meses, en días, ¿no? Pero hay cosas que por cuestiones de conveniencia no hacemos. Fuimos a bailar, llegamos al boliche, conocimos a alguien, y vos cómo te llamás, y de qué signo sos, y cuántos años tenés. Bueno, no le respondemos. Tengo 50 años, 3 meses, 2 semanas, 6 horas, 25 segundos. ¿Sí? Porque lo que queremos es transmitir información y que el otro la reciba y la interprete con velocidad. Entonces, ¿por qué es bueno saber esto? Porque las variables continuas nos van a permitir generar sobre ellas un montón de tratamiento de parámetros o estadísticos que no nos van a permitir las variables cualitativas. Con las variables cualitativas yo voy a poder calcular tasas, razones, proporciones, pero nunca le voy a poder calcular un promedio, por ejemplo. Entonces, las variables continuas, aunque por razones de conveniencia muchas veces las expresamos en valores o en intervalos enteros, sí pueden ser tratadas desde el punto de vista estadístico con más sofisticación, sobre todo con las medidas de tendencia central. Dentro de las quali, ¿sí? de las primeras que vimos, tenemos dos subconjuntos: las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas que aplican a datos categóricos. Con esas no podemos hacer ninguna operación matemática. Y esto es importante porque después vemos que tratan datos de manera de hacerles decir cosas que no pueden decir. Entonces, estos datos categóricos con las fueros, por ejemplo, o con los objetos de juicio. ¿Podemos medir los diferentes objetos de juicio? ¿Podemos medir los delitos? No, solo podemos decir que un homicidio es distinto de un robo. En términos de distancia numérica entre esas dos categorías, es imposible su medición, ¿sí? Por eso es importante estas conceptualizaciones respecto de las escalas de medición de las variables. En las ordinales, aplica también a datos categóricos, solo podemos hacer estas afirmaciones, que Guatemala es distinto que Argentina, diferente que Uruguay y distinto que Paraguay, pero no podemos, ¿sí? Afirmar que ninguno es más importante o menos importante que otro en términos de nomenclatura del país. Pero en las ordinales le podemos agregar un nivel más de análisis. Son las notas, por ejemplo. Un excelente sabemos que es mejor que un muy bueno, y un muy bueno sabemos que es mejor que un bueno. Ahora, la distancia que hay entre el bueno y el excelente sí que no la podemos medir. Solo podemos definir que hay orden de prelación entre las categorías de una variable cualitativa ordinal. Sabemos, otro ejemplo, es que el juez tiene una mayor categoría que un secretario y un secretario que un pro, pero la distancia que hay entre el pro y el juez no la podemos medir desde el punto de vista matemático. Entonces, nuevamente, con las quali no puedo sumar, no puedo restar, no puedo multiplicar, ni puedo dividir. Ninguna de las 4 operaciones matemáticas puedo hacer con los datos de esas variables. Las quanti. Tenemos dos subconjuntos, las de intervalo y las de razón.
las de intervalo. Aquí sí vamos a tener datos numéricos que tienen propiedades como las de los ordinales, o sea, que hay un orden de prelación establecido, en los cuales el intervalo entre las observaciones que se expresa, tenemos allí una unidad fija de medida. Pero en este caso el cero es arbitrario. El ejemplo de esto es el nivel del mar, la temperatura. Yo puedo afirmar que entre 20 grados y 10 grados existe la misma distancia que hay entre 0 y 10. Pero yo no puedo decir que 20 grados es el doble de 0 grados. ¿A alguien se le ocurre por qué no puedo hacer esto? No, o se fueron a dormir. Bueno, Es no que es puedo. muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, no, es re fácil, piensen en esto. Cuando nos levantamos a la mañana, bueno, Guatemala creo que nunca se debe levantar a la mañana con 0 grados, pero nosotros en Buenos Aires sí. Y cuando nos levantamos a la mañana con 0 grados, ¿es que no hay temperatura? Sí hay temperatura, pero armamos una escala que es arbitraria. Entonces, Ahí hay una respuesta, a ver, porque 0 no puede ser multiplicado. bueno, parte de eso tiene que ver, pero porque ese 0 no significa 0. Este es el tema. Acá decidimos que empezara en 0 la escala de la temperatura, o que empezara en 0 el lugar donde el mar se junta con la tierra. Pero la verdad es que no es 0. Lo armamos para tener nociones que nos permitan ubicarnos en las temperaturas y en las distancias. Pero ese 0 es arbitrario. Podría haber sido 20, podríamos haber empezado la escala como la de Richter, podríamos haber hecho otras mediciones. Entonces, en la única que podemos aplicar, perdón, en las de intervalo, entonces vamos a poder sumar y restar, pero no multiplicar ni dividir. Porque en el único caso que el 0 significa 0, o sea, que hay ausencia de atributo, es en las de razón. Porque si yo tengo 0 ingresos, es que no cobro nada por mi trabajo. No tengo ingresos. Si tengo 0 sentencias dictadas en un periodo, es que no firmé, no saqué ninguna sentencia en este mes. Entonces, recién y únicamente en las cuantitativas de razón es que yo puedo sumar, multiplicar, dividir y restar. Y esto es importante, porque queremos tratar los datos, los queremos abrir para reutilizarlos, pero necesitamos saber qué condiciones tienen cuando los disponibilizamos nosotros, si somos los proveedores de esa información, o cuando los capturamos para analizarlos, si soy de la sociedad civil y quiero hacer un estudio determinado, necesito tener esta información respecto de las variables para saber cómo tratarlas, para que las conclusiones a las que yo arribe en función del análisis que yo hice tenga correlación con la escala de medición correcta. Hasta acá, ¿cómo estamos? Eso pueden poner en el chat cómo estamos. ¿No? Bueno, pero no sé, por ahí alguna repregunta, alguna abundar sobre algún tema más de estos que di, ¿no? Bueno, sigo, si no, me paran. Acá. Bueno, como les conté Eugenia, como les conté yo, nosotros armamos en conjunto con un montón de informantes clave en el marco de RIJA el índice de transparencia pasiva. Y pudimos hacer eso, entre otras cosas,
porque muchos de los que participamos ahí entendimos que el proceso de dar respuesta a los requerimientos de acceso a la información pública tiene múltiples dimensiones. Entonces, la primera estrategia para construir un índice es entender cuáles son las dimensiones que componen un fenómeno complejo. ¿Siempre hay dimensiones? No. Cuando los objetos sobre los que queremos echar luz tienen estas complejidades, donde hay subprocesos, donde hay muchas personas interviniendo en ese subproceso, donde hay múltiples actores. Bueno, cuando estas cosas nos suceden, la mejor manera de empezar a separar la paja del trigo es organizarlo en grandes variables, que son aspectos diferentes que componen un concepto complejo. Y acá sí es de vital importancia que cada vez que nosotros vayamos a armar un dato, sepamos cuáles son las reglas de categorización de las variables. Porque si no, cuando queremos clasificar esos datos para construir parte de algún sistema de información, hacemos lío. ¿Qué es la operacionalización? Es el conjunto de tareas técnicas que nos van a permitir construir un indicador a partir de un dato primario y que este indicador concretamente detecte la información empírica que nos va a permitir clasificar a cada uno de los datos nuestros o unidades de análisis en alguna categoría de la variable. Primera regla, deben de venir de un principio único de clasificación. Segunda de las reglas, tienen que ser exhaustivas. Tiene que ser posible colocar a cada unidad de análisis dentro de una única categoría de todas las que se haya seleccionado para su división. Y por último, y es la regla de oro porque es el checklist de las dos anteriores, es que tienen que ser mutuamente excluyentes. De manera que no sea posible colocar una unidad de análisis en más de una categoría. Porque la calidad de la categorización de las variables depende enteramente de las categorías que nosotros empleamos. Casos típicos, sistemas de gestión, imputado, género, y tengo mujer, varón, gay. Bueno, si viene una lesbiana, ¿dónde la ponemos? No son excluyentes. Tenemos problemas en cómo clasificamos nuestras variables y nuestras categorías porque no entendemos estas consignas. Tienen que ser mutuamente excluyentes. Si yo esta causa la tengo que poner en un casillero y estoy dudando si va en este casillero o en este otro casillero, tuve un problema de origen de incorrecta definición de las variables para que sean categorizadas. Y de esto los sistemas de gestión de expedientes están plagados. Un ejemplo bien concreto sería esto que les digo del género. Hay que separarlos por categorías, donde cada una de las categorías tenga cada una de las variables tenga sus propias categorías, para que sea posible esto que les digo, que sea poner en un casillero y no en otro, sin dudar a cada una de mis imputados, de denunciantes, testigos, lo que fuera el rol que fueran a asumir. Son las 9:20, así que esto lo vamos a dejar para la próxima. Pero sí algo que me gustaría contarles es esto, que así como la estadística tiene un método científico, que es el que nos va a garantizar
que siguiendo esa hoja de ruta nosotros podamos llegar a descripciones de los fenómenos con rigurosidad, con calidad, etcétera. Bueno, la estrategia de apertura de datos también tiene un proceso. Y ese proceso tiene que ser planificado. Es central que pensemos en cómo vamos a hacer esta secuencia de pasos lógicos para, desde este dato que tenemos acá, poder convertirlo en un dato abierto con todas las características que tiene que revestir. Esto no lo vamos a ver porque lo van a ver mañana con Gabriel, pero sepamos que llegar de un dato a un dato abierto tiene que haber una planificación. Esa planificación, ¿por qué tenemos que planificar esta situación? Porque es la única manera de que tengamos actividades ordenadas, donde los objetivos estén fijados y podamos controlar y medir ese proceso de apertura. De los procesos de apertura tenemos grandes etapas que podríamos pensar de los que usualmente han llevado adelante estos procesos, que las podríamos agrupar en estas 7 dimensiones o etapas que están acá. Identificación de la demanda, identificación del estado de la información, priorizar los conjuntos de datos que están para ser liberados, limpiar esos datos, documentar, generar la metadata de los datos que nosotros vamos a disponibilizar, convertirlos al formato abierto elegido, al formato abierto, asignarles las licencias de datos que hayamos elegido y elegir la plataforma en las que los vamos a disponibilizar. Estas serían las grandes etapas de un proceso de planificación de la apertura de datos. Ups. Bueno, no nos queremos mover, acá estamos. Entonces, primera cosa, tenemos que identificar la demanda, porque si no sabemos a quién le vamos a hablar, no vamos a encontrar lugares comunes. La elección de los datasets que nosotros tengamos intenciones de abrir no va a impactar en quien los pueda reutilizar, en quien los pueda aprovechar, porque no se junta la oferta con la demanda. Entonces es de vital importancia que nosotros logremos identificar de la demanda. Acá tienen algunas estrategias de identificación de la demanda, como hacer encuestas a las organizaciones de la sociedad civil, a otros poderes del Estado, que son los que usan los datos que genera el Poder Judicial. Podríamos convocar a informantes claves y armar focus group, utilizar indicadores de otras organizaciones donde podamos detectar cuál es la información que está siendo más consultada, cuáles son los objetos de los pedidos de acceso a la información pública. Bueno, tenemos distintas estrategias, pero lo que sabemos seguro es que necesitamos arrancar por identificar la demanda que tenemos para hacer esto. En segundo lugar, tenemos que verificar el estado de esa información, porque el avance en el proceso de reconocimiento de la información depende de muchos elementos que nos van a condicionar. Por ejemplo, ¿quién los tiene? ¿En dónde se encuentra la información por liberar? Las personas que están a cargo o que son los productores en esa oficina, ¿está dispuesta? ¿Quieren participar del proceso de apertura? El formato de fuente de esa información es un formato digital, está almacenado en servidores, está en bases de datos que facilitan este proceso. ¿Existe alguna alternativa que enriquezca el valor de los datos de cara a su publicación y disponibilización? ¿Hay otras opciones que debamos contemplar sobre el estado de esa información? ¿Le podemos agregar valor de múltiples fuentes? Y después tendremos que definir algunas de las cosas que están en estas preguntas que están puestas acá. ¿Tenemos la infraestructura tecnológica para generarlos, almacenarlos y gestionarlos?
qué áreas dentro de nuestra organización están dispuestas a ser parte del proceso y qué variables tenemos y cuáles son las escalas de medición de esas variables. Uy, hay gente entrando. Tercera de las etapas dijimos que es la priorización de los conjuntos de datos por liberar. ¿Qué nos pasa? Como resultado de las etapas anteriores vamos a saber cuál es el interés de los consumidores, de quiénes están dispuestos dentro de la organización para trabajar en el proceso de apertura. Ronald, ¿estabas hablando? Ya está, vale. Ok. Si es posible, si sabemos si es posible entregarla de alguna manera más simplificada desde esa oficina productora a quienes finalmente van a generar el proceso final de disponibilización en los portales. Bueno, toda esta información de todo el conjunto posible de datos por liberar nos va a ayudar a tomar una decisión de, bueno, este puede ser el primer dataset, este puede ser el segundo, este es el último. Ahora, también sabemos que lo que nos va a aparecer es que probablemente haya conjuntos de datos que tienen una alta demanda, pero una muy baja posibilidad de ser liberados. ¿Por qué? A veces porque están muy sucios, a veces porque las fuentes de datos no están digitalizadas o no están completas. Bueno, tenemos que trabajar también sobre eso y lo que tenemos que tratar de hacer es eficientizar el proceso para generar, ¿sí?, una sanitización de esos datos para que puedan subir en su esquema de priorización. Donde están complicados esos datos hay que ayudar a mejorarlos para que integren ese listado de prioridades en un lugar más alto para el próximo proceso. El cuarto tiene que ver con la limpieza de datos, la privacidad de la información y la documentación. Ya sabemos que hay normas, hay leyes de acceso o de protección de datos personales, de acceso a la información pública. Bueno, todas estas regulaciones nos van a ayudar a decidir si esta información es pública, si no estamos lesionando ningún dato personal, ningún dato sensible. Entonces, esta es otra de las cuestiones que también vamos a tener que poner en la balanza a la hora de priorizar. Después, una vez que tenemos esto, vamos a tener que homogeneizar esa información. Por lo general tenemos escrito las categorías no siempre están tabulados o pretabuladas, entonces, bueno, robo con arma, bueno, así vienen los datos adentro de los sistemas de gestión porque no están tabulados. Entonces, bueno, acá es el proceso donde los vamos a tener que limpiar, vamos a tener que unificar esas categorías, vamos a tener que homogeneizarla y tabularla si fuera necesario. Y además de eso, agregarle toda la información de metadata. ¿Qué es la metadata? Es toda esa información adicional a nuestros conjuntos de datos que le permiten a los usuarios entender el contexto en el que se generaron y las condiciones en las que vienen. Van a tener que responder preguntas como ¿quién produjo el conjunto de datos? ¿Qué información puedo esperar extraer de ese conjunto de datos? ¿Cuánto o cada cuánto se produce esa información y cada cuánto se va a actualizar? ¿Y cómo deberíamos interpretar ese dataset? Bueno, todo eso tiene que estar contenido en la información de la metadata. Quinta parte del proceso tiene que ver con la conversión estrictamente a formato abierto, siempre pensando en el usuario, en el destinatario final y teniendo en cuenta dos elementos básicos: el aspecto técnico sobre formatos, características, cualidades, atributos,
Y el otro que tiene que estar centrado en reconocer si el usuario objetivo de estos datos será capaz de entender y usar determinados formatos de archivos, ¿sí? Porque no todos los formatos pueden ser aprovechados por quienes los demandan. El sexto paso del proceso de apertura tiene que ver con la asignación de licencias a esos datos. La construcción de licencias también es una etapa de negociación y de diálogo entre las dependencias, ya que la calidad técnica de la información no sirve si no tiene determinadas garantías para su uso en manos de los usuarios. En este sentido, existen varias prácticas donde se asigna licencia a cada conjunto de datos de acuerdo con la dependencia que lo publica dentro del Poder Judicial, y hay otros casos en donde se utiliza una licencia para todo lo que publica ese organismo, por ejemplo. Pero esto puede variar según el proyecto, según el tiempo de ese proyecto, etcétera. Hay como diferentes alternativas para hacer esto. Y por último, tenemos la elección de la plataforma del catálogo de datos y su publicación. Pero, ¿qué hora es? Ah, no, estamos bien. Algunas cuestiones para dejarnos para repasar. Tenemos que fijar los objetivos, es importante que planifiquemos. Esos objetivos tienen que fijarse, en este caso es abrir un conjunto de datos. Las preguntas que nos ayudan a planificar y a cumplir ese objetivo es ¿cuántos? ¿Cuáles? El objetivo tiene que ser que beneficien a varios grupos de usuarios, y acá tenemos que determinar otra vez quién es la demanda, quiénes los van a usar. El objetivo es ponerlos a disposición en una plataforma de datos. Las preguntas que nos tenemos que hacer para el cumplimiento de este objetivo es qué plataformas existen, cuál es la más conveniente, cuál es la que me conviene a mí, a cuál puedo acceder, cuáles tienen costos, cuáles no. Otro objetivo tiene que ver con la frecuencia en que vamos a hacer esto. Bueno, deberíamos hacerlo de manera recurrente y persistente. Y las preguntas que nos ayudan a planificar esta etapa o esto es que cada cuánto tiempo se van a actualizar esos conjuntos de datos, cada cuánto tiempo se agregarán nuevos conjuntos de datos. El objetivo, otro de los objetivos, tiene que ser que sean sin ninguna restricción. Y las preguntas que nos van a ayudar a cumplir este objetivo es si se cuenta con licencia de uso de datos, cuál es el formato más conveniente. Y el último de los objetivos que tenemos acá es que esto se haga con el mayor nivel de calidad posible. La pregunta para esto es qué puede ser de utilidad para los usuarios. Y nuevamente nos quedamos en pensar que es fundamental contar con mecanismos permanentes de interacción con esos usuarios para recibir peticiones de apertura de datos, retroalimentación sobre los portales, porque es un esfuerzo enorme la apertura de datos, subirlo a los portales, gestionarlos, limpiarlos, generarles sus licencias. Todo esto requiere esfuerzos por parte de la organización y necesitamos que sean útiles y que los usen. Entonces, esta retroalimentación permanente con los potenciales usuarios es vital para que estos procesos sean exitosos. También otra cuestión que debemos tener en cuenta es la comunicación sobre el tipo de uso que se les va a dar a los datos abiertos. Es fundamental el armado y la participación en el ecosistema de datos. Tenemos que poder establecer relaciones entre quienes producimos los datos, quienes los publican eventualmente, entre quienes los consumen, generando de esta manera un ciclo de vida de datos abiertos. Tenemos que pensar además en este ciclo virtuoso que hay que abonar y del que hay que participar. ¿Quiénes son los distintos roles que podemos asumir
en esto, porque ser parte del ecosistema nos permite generar además demanda, incentivando el uso que nosotros disponibilizamos. También participar de este ciclo de vida virtuoso nos permite evaluar y mejorar los datos que ya hemos publicado e iniciar nuevamente el ciclo. Las áreas de los poderes judiciales y los individuos pueden asumir diferentes roles en este ecosistema y además pueden hacerlo a veces de manera simultánea. Por ejemplo, a veces podemos ser productores, a veces podemos ser productores e intermediarios, podemos ser habilitadores. Necesitamos a los infomediarios y por último a los consumidores finales. Tienen la descripción de cuál es su rol específico para todos estos participantes del ecosistema y quiénes son, que se las vamos a dejar en las slides. Pero algunas cosas que yo quisiera repasar es cuáles son las tareas que tenemos quienes participamos de estos ecosistemas. Porque tenemos que seguir empujando para evangelizar a potenciales usuarios sobre la apertura y uso de datos. Tenemos que difundir los casos de éxito, tenemos que contagiar, tenemos que elaborar y difundir entrevistas a miembros de las comunidades que los han usado y que les han servido para determinados análisis, para arribar a conclusiones de interés público. Tenemos que tratar de informar sobre noticias y actividades de la comunidad de datos. Bueno, esto que estamos haciendo, este ejercicio maravilloso de que nos juntáramos para poder transmitirle algunos conocimientos y algunas experiencias entre países de Latinoamérica, son cosas que tenemos que seguir fortaleciendo en este ecosistema. Deberíamos ser receptivos a los insumos de los infomediarios para la apertura de datos. Tenemos que seguir vinculándonos y fomentando la colaboración. Tenemos que obtener retroalimentación sobre los portales, porque a veces los portales no son tan amigables o son más difíciles de encontrar los datos que estamos buscando. Bueno, esto también siempre es susceptible de ser mejorado. Y motivar a los miembros de la comunidad para que siga habiendo cada vez más datos abiertos. Esto eran solo enunciados de algunas de las estrategias que están funcionando y con las que ha habido experiencias interesantes, lo que son mapatones, los que son ideatones, expediciones de datos, presentaciones en foros, en webinarios, desconferencias, hackatones. Todas estas son estrategias, los mediatones que se podrían llevar adelante para seguir favoreciendo el ecosistema de datos que teníamos. Talleres especializados, retos, presentaciones de proyectos. Yo me apuré porque pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero vamos a volver. Sí. Por ahí puede haber alguna pregunta, si alguien quiere preguntas o volvés para donde quieras volver. Nada, ¿vale? solamente repasar algunos temas sobre los indicadores y cómo se construye un indicador, que aquí estamos, y los dejo después, sí, a las preguntas, después de que pensemos qué características y qué es lo que es un indicador, que a la postre los datos son este eslabón de la cadena de información de los sistemas, pero el dato solo, si no está agrupado, no está tratado y no está puesto en un conjunto de información, no nos dice nada. Por eso ese dato es de vital importancia, pero para construir indicadores. Y los indicadores son una medida estadística de un concepto o de una dimensión de un concepto o de alguna parte de ella, que basado en un análisis teórico previo e integrado en un sistema coherente de medidas, nos sirve para describir el estado de un objeto de estudio. Nos va a permitir además clasificar y ubicar a cada una de nuestras unidades de análisis, que pueden ser personas, causas, juzgados, bienes, con respecto al concepto conjunto de variables que se están analizando.
son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables. Los indicadores tienen que tener dos características básicas que tienen que estar relacionados con el concepto o dimensión del que tratan de ser indicador. Y por último, tienen que ser una expresión numérica cuantitativa de la dimensión que reflejan y deben permitir, que esto es de vital importancia, detectar las variaciones significativas que se pueden dar en esos conceptos o en esas dimensiones. Nosotros aplicamos un indicador en diferentes periodos temporales, ese indicador nos tiene que permitir detectar la variación que hay en el comportamiento de ese fenómeno entre un periodo y otro. No queremos. Ahí estamos. Ahora sí. Tenemos básicamente tres grandes etapas de la aplicación de indicadores. Tienen que ver con los diagnósticos, porque nos permiten conocer el estado de situación en el periodo 0 o en el periodo 1. En las etapas de monitoreo, a partir de que yo generé una política pública, puedo empezar a ver la marcha de la implementación de eso, ¿sí? Nosotros tenemos que construir indicadores para el proceso de apertura, que puedan ir mirando cuáles son los desvíos de los objetivos que nos fijamos cuando armamos nuestro plan de apertura. Entonces, en el monitoreo, en las etapas de monitoreo, es muy importante construir indicadores que nos vayan dando los warnings de, bueno, acá hay que volver porque nos estamos desviando o corriendo del objetivo que teníamos que cumplir. Y por último, la etapa de la evaluación del cumplimiento de los objetivos. Bueno, ¿en qué nivel yo alcancé a cumplir estos objetivos de apertura que nos habíamos fijado? Y para que sepamos que nuestro indicador es robusto y que va a ser lo que queremos que haga, tenemos que cumplir con estos rasgos. Los indicadores tienen que ser específicos, porque tienen que medir lo que se desea medir. Si un indicador no mide lo que previmos desde el punto de vista teórico, su valor empieza a ser limitado, pues no nos permite medir la verdadera estado de situación del fenómeno que queríamos ver. Tienen que ser mensurables, esto es que sean cuantificables usando las herramientas y métodos que tenemos disponibles. Tienen que ser confiables, consistentemente medibles a lo largo del tiempo de la misma forma y por diferentes observadores e investigadores. Tiene que ser sensible, esto que les decía recién, que midiéndolo, usándolo en diferentes momentos, tiene que permitirme detectar independientemente del quantum la variación que ha tenido. Tienen que ser baratos y esto relacionado con el esfuerzo que me cuesta a mí conseguir el dato que lo va a alimentar en relación al valor que me va a aportar para describir el comportamiento de ese fenómeno. Si el objeto es complejo, tenemos que construir indicadores que abarquen las distintas dimensiones y bueno, por supuesto que tiene que ser de fácil obtención, aplicación y comprensión para quienes los leen. Bueno, y ahora sí, yo creo que eran las cosas importantes que me parecía que teníamos que contarle en esta primer encuentro, que espero que sea de varios próximos que vengan, sobre los datos, su uso, los procesos de apertura y el valor que tienen y por qué es necesario que trabajemos con datos y si son abiertos mucho mejor. Así que muchas gracias y quedo dispuesta a contestar todas las preguntas que tengan. Vale, mil gracias, la verdad que súper interesante. Yo que no, que me cuesta un poco todo ese mundo de la estadística, todo eso, la verdad que un lujo. Acá piden si podríamos volver a ver los pasos 1, 2 y 3 para abrir datos. Me parece que
por ahí se puede mínimamente contar. Igualmente, como yo ponía en el chat, seguramente Gabriel en la conversación de la semana que viene va a hacer más hincapié en el tema de apertura de datos. Sí, claro. Sí, Gaby va a hablar, me parece, un poco más, no sé si tanto del proceso de apertura, sino de qué cosas hay que hacer para abrir un dato en términos de las características del dato. Pero bueno, yo les dejo el PPT también para que puedan ver, pero repasándolo, que lo ponemos acá. A ver, ¿estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo pantalla. En este resumen, el primer paso o la primera etapa, ¿sí? Tenemos que identificar la demanda, porque si no hacemos Alcoyana, bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa publicidad. Era una publicidad donde había Match, donde era un Tinder de hace 80 millones de años, donde dos marcas hacían match. Entonces, bueno, era Alcoyana. Pero esto, acuérdense de que es Alcoyana. Si nosotros no alineamos la demanda con la oferta, vamos a fracasar, porque estamos entregando, haciendo un esfuerzo enorme por abrir datos, que esto, que como vimos, requiere que tengamos que priorizar, que tengamos que sanitizar, que tengamos que armar a veces bases de datos externas, que tengamos que diseñar APIs para que puedan ser consumidos, etcétera, etcétera, y nadie los usa. Esto no va a ser un proceso que quiera seguir existiendo en la organización y va a ser desalentador para otras áreas de los poderes judiciales, de la institución que los contenga. Entonces, acá hay que primero identificar la demanda. Tenemos que sentarnos con quiénes son los consumidores para saber qué es lo que están buscando. Es vital esto para arrancar. Después de eso, tenemos que identificar el estado de la información. Bueno, ¿cómo la tenemos? ¿Está sucia, no está sucia, está incompleta? Todo esto hay que caracterizarlo, definirlo, estudiarlo. Con esa información, más la demanda que tenemos, vamos a poder priorizar los conjuntos de datos con los cuales vamos a empezar este proceso de apertura, que como ya les mencioné, es un círculo virtuoso que debería entusiasmarnos cada vez que esto se produce, alguien los usa, las plataformas se alimentan y se retroalimentan en función de las periodicidades. Yo no sé si con esto, quien quería repasar las 3 primeras fases, le alcanzó. Pero bueno, hay mucha literatura. Bueno, hay muchos, sí, vale, perdón. No, termina. Hay mucha literatura disponible, sobre todo en procesos exitosos, porque en esto también estamos haciendo camino al andar. Entonces lo que podemos hacer es contar las experiencias y con qué cosas nos fue bien y con qué cosas nos fue mal. Pero esto básicamente es en función de las experiencias, estas cosas comunes que se dieron en todos los procesos de apertura de datos de quienes lo hicieron. Esto es un poco lo que está contado. Buenísimo. Acá. Vale, la verdad, de nuevo, un lujo. Ahora que dejes de compartir, puedes ver el chat y todos los mensajes que te están mandando de agradecimiento por la charla. Cuando terminen los 2 procesos, entiendo que Julio les compartirá tanto esta presentación como la de la semana que viene. Vale, bueno, acá Hugo hace una última pregunta sobre la voluntad política. En los procesos de apertura de datos depende mucho de la voluntad política de las entidades generadoras de la información o datos. ¿Qué se puede hacer cuando esa voluntad no existe? ¿Qué se puede hacer? Trabajar para cambiarla. Trabajar, pero también ser vivos. Y ser vivos, porque si nosotros alineamos la demanda, ¿sí? Esto impulsa a que
son socios estratégicos nuestros. Cuando esa voluntad política no está, nosotros tenemos que tratar de que las organizaciones de la sociedad civil sean las que demanden y nosotros en estos diálogos con ellos también contarles qué podemos empezar a sacar para que esto empiece a caminar. Entonces quizás hay que negociar, bueno, ustedes quieren esto, pero celebren que nosotros podemos empezar con la apertura de este subproceso o de este tipo de datos, para que a partir de que eso no fue lesivo, porque hay una suspicacia enorme con los datos, y es que pareciera ser que todos vamos a ser juzgados, tiene mala prensa el Poder Judicial, tiene falta de legitimidad del Poder Judicial, entonces, bueno, los jueces en muchos casos se creen que esto los amenaza. Entonces, cuando nosotros demostramos que no los amenaza, que los hace mejores, que aumenta su legitimidad, que la participación mejora la producción del servicio de justicia, bueno, logramos que esas voluntades políticas empiecen a aparecer porque también se entusiasman con el aumento de la legitimación que obtienen a partir de trabajar con datos. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo también asociativamente con la sociedad civil. Bueno, mil gracias, Vale. Le dejo la palabra, mil gracias, millón de gracias. Le dejo la palabra a Julio y a Adriana. Voy a hablar muy poco, se me fue la voz justo, pero muchísimas gracias, Valeria. Realmente es un gusto siempre compartir esos espacios contigo y también agradecerle a Eugenia, a Rija, por este espacio. Le voy a ceder el micro a Adriana, solo un anuncio rápido. El listado de asistencia y la encuesta se encuentra en el chat, por favor llenarlo, porque a esos correos que se registren se estará mandando el material que estamos trabajando. De igual forma se crearon grupos de WhatsApp por proceso de formación para poder continuar la conversación de estos temas. Y pues al finalizar, la próxima semana tendremos una sesión con Gabriel Mercado, miércoles 6 de diciembre, igual forma 5 p.m. hora de Guatemala, 7 de la noche. Y ahí pues estaremos también abordando el tema de datos abiertos. Muchísimas gracias, Valeria. Adriana, le cedo el micrófono, que si no ya no se me va a escuchar. Precisamente aquí estaban poniendo en el chat si podíamos compartir otra vez el enlace. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Valeria, por esta presentación, introducirnos un poquito a los datos abiertos. Creo que muchos aprendimos hoy. Antes de terminar, a los que puedan, si pudieran encender su cámara, por favor, se los agradecería un montón para que podamos tomar una foto. Ay, perdón, a mí también se me está yendo la voz, pero si pueden encender su cámara, por favor, se los agradecería muchísimo a los que puedan. A los que no vayan manejando, por favor. Sí, a los que no vayan manejando. Y así tomamos la Ay, foto. Una muchísimas foto gracias. oficial y una foto haciendo una bulla. Usted nos dice, Adriana. Listo, muy bien. Ahorita tomo la foto y listo. Muchísimas gracias a todos. Ya tengo aquí la foto. Así que muchísimas gracias. Por favor, no olviden de llenar el link, por favor, de asistencia para que podamos tener un control. Y de igual manera los esperamos el próximo miércoles, como dijo ya Julio, a las 5 de la tarde para poder seguir sobre este proceso de formación de datos abiertos. Que tengan una feliz noche y que descansen. Chao, muchas gracias por escuchar. Chao, chao. Gracias, Vale. Chao.